5 errores que cometemos con la coma. Número 5. Usarla en fórmulas de saludo en cartas. Este error probablemente es copiado del inglés. Y sí, en inglés es correcto empezar una carta saludando así. Dear friend, coma, this little note is filled with many good wishes for you. Pero en español esto es un error. Las fórmulas de saludo van con 2 puntos, no con coma. Respetada señora, 2 puntos. Damos respuesta a su comunicación radicada con el número del asunto. Recuerden, las fórmulas de saludo en cartas llevan 2 puntos. Y si no me creen a mí, créanle a Juan Luis Guerra. Querida mujer, 2 puntos, no me hagas sufrir. Error número 4. No usarla para separar los vocativos. Definamos primero lo que es un vocativo. Un vocativo es una palabra que usamos para dirigirnos a alguien, para buscar su atención porque lo que vamos a decir o lo que acabamos de decir va dirigido a esa persona. Con frecuencia lo que usamos como vocativo es un nombre propio. El vocativo puede aparecer al inicio de una oración, en el medio o al final. En cualquier caso, el vocativo debe estar separado con comas del mensaje que va dirigido a él, sin importar dónde esté ubicado. Veamos estas oraciones donde la coma determina la diferencia en el mensaje. No es lo mismo escribir Francisco responde rápido que Francisco responde rápido. No es lo mismo escribir Daniel ayuda a mi tío que Daniela ayuda a mi tío. Y mucho menos es lo mismo escribir vamos a comer niños que vamos a comer niños. Observen este último ejemplo donde las personas juegan con el uso de la coma vocativa. Error número 3. Usar comas respiratorias. Estoy casi segura de que como a mí, a ustedes también les dijeron que la coma indicaba una pequeña pausa para poder respirar, lo cual no es del todo falso. Pero también les habrán dicho que cuando leyeran en voz alta lo que sea que hubieran escrito, donde necesitaran respirar, ahí iba la coma. Eso sí es falso. Olvídense de ese consejo. Es el peor consejo que nos pudieron haber dado. Ese consejo es uno de los responsables de nuestra mala redacción. Si eso fuera cierto, las comas no tendrían una regla, porque algunas personas hacen pausas en determinados puntos y otras personas en otros puntos. Entonces eso iría a consideración del individuo. Y no, eso no es así. Hay unas reglas para hacer uso de las comas, pero la respiración no es una de ellas. Para resumir, donde hay una coma sí hay una pausa, pero donde hay una pausa no necesariamente hay una coma. Veamos este ejemplo. El pulpo mimético se caracteriza esencialmente por tener la capacidad de imitar cerca de 15 especies marinas con gran facilidad. Si se fijaron, al leer en voz alta hay que hacer algunas pausas porque esta oración es larga. Necesitamos pausar para tomar aire y continuar la lectura. Pero eso no significa que donde hicimos pausas hay que poner coma. Esta es una oración que no requiere comas. Es más, no debe llevar comas en ninguna parte, porque si ponemos la coma, cometemos el error de partir la oración en algún punto donde es incorrecto hacerlo. Y es ahí donde entran los 2 errores que explico a continuación. Error número 2. Separar el verbo de su complemento directo. Hay oraciones simples que apenas tienen un sujeto y un verbo y ya está. El estudiante escribe. Pero hay oraciones un poco más complejas, donde el verbo, es decir, la acción, tiene complementos. O sea, información que precisamente complementa a ese verbo. Uno de esos complementos se llama complemento directo o de objeto directo. Ya les voy a explicar cuál es ese complemento, pero les adelanto que este no debe estar separado del verbo con una coma. Hay otros complementos del verbo que tampoco deben separarse con coma, como el complemento indirecto o el complemento predicativo. Si quieren saber más sobre estos, los invito a que me dejen un comentario al respecto. Por ahora seguimos con el complemento de objeto directo.
El objeto directo es aquello sobre lo que recae la acción directamente. El niño patea el balón. El balón es el objeto directo, porque sobre él recae la acción de patear. Mi abuelo tocó el piano toda la noche. El objeto directo es el piano, porque sobre él recae la acción de tocar. Ahora, en nuestro ejemplo de el estudiante escribe, el objeto directo podría ser una carta, una canción, un poema. Digamos, el estudiante escribe una canción. Acá es fácil ver que no debe haber coma entre escribe, que es el verbo, y una canción, que es el complemento directo. Pero ya no es tan claro cuando ponemos otra información en el medio. El estudiante escribe desde hace varios meses una canción. Algunas personas cometen el error de poner una coma acá porque esa información en el medio distrae. Y ahí ya no es tan evidente que si ponemos coma hay un error. Entonces la forma correcta de escribir esa oración es no poniendo ninguna coma o encerrando la información adicional entre comas. A esa información adicional se le llama inciso. Cuando hay un inciso es admisible que haya comas entre el verbo y el objeto directo. Y el error número 1, separar el sujeto del verbo. Este es el error más frecuente, yo lo leo todo el tiempo en Twitter, en Facebook, incluso en artículos periodísticos o comunicados oficiales, donde se esperaría que la redacción sea impecable. Y es otro error que se suele cometer por el asunto de la coma respiratoria que expliqué en el error 3. Porque es fácil caer en esa trampa, creer que porque ya necesito respirar, debo poner una coma. Veamos este ejemplo. El pulpo mimético es un molusco cefalópodo del orden Octopoda. En esta oración el sujeto es el pulpo mimético y el verbo es. Sería un error de puntuación poner una coma acá, porque recuerden, el sujeto y el verbo no se deben separar. En esa oración es sencillo ver el punto donde no debe ir la coma, porque el sujeto es corto y porque no hay información adicional en medio de este y del verbo. La confusión ocurre cuando el sujeto es demasiado largo. Veamos esta oración que es un poco más compleja. La principal y casi única diferencia entre el pulpo mimético y los otros animales de su especie es su comportamiento. Acá resulta que el sujeto es supremamente largo. Es todo esto. La principal y casi única diferencia entre el pulpo mimético y los otros animales de su especie, todo eso es el sujeto. Y luego viene el verbo con la demás información. Es su comportamiento. El error entonces es poner una coma acá. Si bien el sujeto es largo, no hay que poner una coma. Al leer en voz alta se puede hacer pausas sin que haya una coma que lo indique. No es necesario que haya una coma para poder pausar y respirar. Al igual que con el verbo y el complemento directo, el sujeto y el verbo aceptan comas cuando hay un inciso o información adicional. Retomemos la primera oración, pero le vamos a agregar un inciso para ver cómo funciona. El pulpo mimético es un molusco cefalópodo del orden Octopoda. Recuerden, acá no debe ir coma. Pero si le agregamos un inciso, la coma es válida, pero hay que ponerla al iniciar y al terminar el inciso. El pulpo mimético, coma, más conocido como pulpo de harina, coma, es un molusco cefalópodo del orden Octopoda. Bajo estas circunstancias es posible poner comas en medio del sujeto y el verbo. Y bueno, pues esos fueron los 5 errores más comunes que cometemos con la coma. Desde luego, las reglas y consejos sobre el uso de la coma son de los más extensos. Si los estudiáramos en un solo video, este sería eterno. Así que bueno, pues por ahora ya es bastante bueno que hayamos aprendido o refrescado los conocimientos sobre el uso de la coma en las situaciones que acabamos de ver y que son de las más recurrentes. Si quieren más videos sobre este tema, cuéntemelo en los comentarios, regálenme un me gusta, compartan el video a quien consideren que le puede ser útil y no olviden suscribirse y activar la campanita para estar notificados de cuando subo contenido al canal. Ya tengo cuenta en Twitter, allá también estaré comentando cositas de ortografía, cazando trinos con errores, respondiendo preguntas.
de todo un poquito. Así que les recomiendo pasarse por ahí, seguirme. Ahora sí, me despido por ahora. Hasta la próxima.